Verá, le traemos aquí hoy a hablar del agua a la hora de, casi la hora de la cerveza, ¿no? O la hora del whisky o del gin tonic, ¿no? Pero bueno, en fin, Montilla Moriles, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, la mejora en los avances en la utilización del agua en la agricultura, pues como ya ha indicado usted y como es de sobra conocido, es uno de los motores del desarrollo de la humanidad, ¿no? Del progreso. Sabemos además que el origen de la civilización tiene lugar en tierras donde la irrigación ha sido fácil, el creciente fértil mesopotámico o la civilización del Valle del Nilo. En nuestro país fueron primero los romanos, después los árabes, un pueblo que viene de una tierra árida y seca, en la que el agua es un preciado tesoro, quienes primero pues empezaron a trabajar las infraestructuras para el regadío de los campos. Y pasan muchos siglos en nuestro país hasta que, a finales del siglo XIX, los regeneracionistas, con la figura señera de Joaquín Costa, pues hacen de la extensión de las fincas de regadío, pues por primera vez en este país se convierte en un objetivo político. Eso hace que efectivamente, pues en poco más de un siglo hayamos pasado de las 900.000 hectáreas pues a las más de 3,5 millones que se cifran, según he podido tener conocimiento en la actualidad. Yo tengo que decirle que buceando en este tema, en el que además ya de antemano pido la indulgencia de sus señorías porque no soy un especialista, yo vengo a decirle otra cosa que más adelante, la que más adelante haré hincapié, pero como digo, he visto que la verdad que me ha sorprendido porque su consejería es una macroconsejería. Veo que tiene multitud de dependencias, multitud de responsabilidades y dentro de las muchas a las que tienen que enfrentarse, el agua es una pequeña parte, no es, y eso la verdad que nos llama la atención. Incluso en el propio decreto de estructura vemos cómo hay una dirección general que en un momento dado gestiona y otra que sin embargo ordena. No sabemos si eso efectivamente está bien planteado. En cualquier caso, ya le anticipo que nosotros de entrada vemos que este tema del agua debería de estar en fomento más que en donde está en este momento, más que en medio ambiente. Y esto incidiré brevemente más adelante, más que nada porque entendemos que debe de preponderar en este tema un enfoque técnico sobre esta nueva dogmática en la que se ha convertido el criterio de la sostenibilidad. Como usted ha dicho bien, en principio no vamos a hablar hoy al hablar de regadío, bueno, el reciclaje y la depuración lo mencionaremos brevemente porque efectivamente entendemos, como usted ya ha aventurado, o sea, como usted ya nos ha explicado, que la utilización de esas aguas al final va a ser necesaria para mantener los sistemas de irrigación. Y efectivamente los déficits que pueda haber en este momento, pues el reclamárselos a ustedes sería injusto porque aquí hablamos de obras de muchísima envergadura que en unos pocos meses no se han podido en ningún caso llevar a cabo. Sí hay otro tema que lo voy a tocar muy brevemente, pero que sí es responsabilidad de su consejería, que son las avenidas e inundaciones. Aquí hemos visto ahora, en fin, y tampoco no estamos hablando ahora mismo de responsabilidad, pero hablamos de que efectivamente en las demarcaciones, en los distritos hidrográficos de los que es responsable la Junta de Andalucía, es en los que hemos sufrido las consecuencias de la Dana. Por eso nos preocupa y aprovecho para preguntarle si efectivamente se están tomando medidas para evitar en el futuro la medida de lo posible, pues los daños que este tipo de catástrofes inevitables, por otro lado, puedan producir. Y nos congratula efectivamente que ya hayan emprendido, pues, como marca la Ley de Aguas, pues el trabajo en los planes de sequía. Dicho esto, empiezo por comentarle que lo que nos trae aquí fundamentalmente, el motivo de hacerle venir, pues nosotros, como ya hicimos el otro día, como usted también ha dicho, cuando le preguntamos al presidente de la Junta, pues trasladarles la preocupación que vemos que hoy día pues embarga a muchos agricultores y ganaderos
en tanto en cuanto que la escasez de lluvias de los últimos meses pues parece que no va a remitir, o al menos tienen ese miedo. Sabemos, como usted también nos ha explicado, que las competencias de la Junta son muy limitadas y, efectivamente, me he traído un plano, como hacen los señores de Ciudadanos, pero creo que es gráfico. Y es verdad, usted lo ha explicado muy bien. Prácticamente casi toda la demarcación geográfica de Andalucía pues corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y son mucho más limitados los territorios sobre los que la Junta tiene competencias plenas. Pero, de todas maneras, sí tiene competencia la Junta de Andalucía. Tampoco nos hagamos de menos. Ciertamente, la Junta de Andalucía, dentro de lo que pueda ser la Confederación, dentro de lo que es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, aunque sea de manera tangencial, transversal o incluso subsidiariamente, sí tiene capacidad para influir en las políticas que afectan al regadío en las zonas ribereñas, ¿no?, de esa confederación. También, bueno, pues mediante la implementación de ayudas y subvenciones a las infraestructuras de riego, en su caso, bueno, pues mediante la preceptiva presencia en las comisiones técnicas mixtas que ya constituidas son las que se puedan llegar a constituir. En cualquier caso, sí vamos a hacer una breve referencia, porque dentro de lo que es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en una comparecencia sobre el agua no podemos dejar de referirnos al reciente hito, ¿no?, que fue la, entre comillas, reversión de competencias. No sé si en términos administrativos es correcto hablar de reversión, pero bueno, tras la sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de marzo de 2011, pues efectivamente la Junta recupera una serie de competencias. Y de esa resolución voy a leer un párrafo que me parece que tiene mucha trascendencia. Dice en un momento dado dicha resolución: no parece lo más razonable compartimentar el régimen jurídico y la administración de las aguas de cada curso fluvial y sus afluentes en atención a los confines geográficos de cada comunidad autónoma, pues es evidente que los usos y aprovechamientos que se realicen en el territorio de una de ellas condicionan las posibilidades de utilización de los caudales de los mismos cauces, principales y accesorios, cuando atraviesan el de otras comunidades o surten a los cursos fluviales intercomunitarios. En tanto que, por el contrario, el criterio de la cuenca hidrográfica, comunidad de gestión, permite una administración equilibrada de los recursos hidráulicos que la integran, en atención al conjunto de intereses afectados, que cuando la cuenca se extiende al territorio de más de una comunidad autónoma son manifiestamente supracomunitarios. De modo que es claro también que las aguas de una misma cuenca forman un conjunto integrado que debe de ser gestionado de forma homogénea. Concluye pues diciendo que el Estado, a través de la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos, ejerce la competencia que el artículo 149.1.22 de la Constitución española le atribuye respecto de las aguas que discurran por más de una comunidad autónoma, lo que supone que, a través de las potestades normativas y ejecutivas que tal competencia puede contener, queda asegurada una administración unitaria de un recurso natural de tanta trascendencia para diversos sectores y subsectores materiales como es el agua. Tengo que decir que esto que informa hoy día toda digamos, pues la ordenación a nivel nacional, este principio, ¿no?, de la unidad de las cuencas a la hora de establecer la planificación hidrográfica, pues a nosotros, de todas maneras, se nos queda corto. Se nos queda corto básicamente porque al final nosotros entendemos que en gran medida es un criterio pacato. Es un criterio pacato. Decimos esto Decimos esto porque entendemos que la racionalidad técnica y física del concepto cuenca, en cualquier caso, no debe de estar reñida con otro aspecto igualmente racional, como es la proximidad territorial. Y esto nos lleva a una cuestión, por ejemplo, que vamos a citar como mero ejemplo ilustrativo, que creemos que tiene trascendencia. Nos refieren, y es casi grotesco, que tierras sitas dentro de un ámbito geográfico de un distrito hidrográfico, en este caso del distrito hidrográfico, por ejemplo, mediterráneo, que son regadas con aguas del distrito hidrográfico del Guadalquivir mediante el mecanismo, más o menos, en fin, contemplado y consentido, de la adquisición de tierras
en este espacio, en el espacio del Distrito Hidrográfico del Guadalquivir, tierras que se dejan baldías y lo que se hace es transmitir el cupo de la dotación de aguas de esas tierras pues para el riego en las primeras, ¿no? Tenemos ahí como una especie de trasvase ideal, ¿no? A nosotros esto la verdad que nos parece una mala solución. Nosotros creemos que todo esto es una muestra de la ineficacia de un sistema que a lo que le lleva cuando no se prima de manera concluyente el interés general y cuando se dejan de lado cuando no se dejan de lado los siempre dañinos particularismos, que es como Ortega y Gasset llamaba a las veleidades regionalistas. Nosotros consideramos como algo importante a tener en cuenta que las cuencas tampoco son independientes en todos los sentidos y que la gestión del agua debe de ser estatal y debe de tener una ordenación y una gestión unitaria. Esa es nuestra opinión. Dicho lo cual, en cualquier caso, si como hemos visto el riego es un avance sustancial que además multiplica exponencialmente la empleabilidad, creo que incluso hay estudios que lo cifran, que multiplican por 10 el grado de número de jornales, bueno, pues la apuesta por su promoción entendemos que debe de ser decidida. Y esto es importante porque hay que medir la perspectiva. La España vaciada de la que tanto hablamos, pues es en gran medida el correlato de la España de las tierras baldías, de la España del Pedregal, de la España de secano, de la España del barbecho. No debemos de quedarnos en declaraciones más o menos vacuas y en palabras muy altisonantes, pero que luego al final no van acompañadas de actuaciones. Aunque hoy no es el día para hablar de cifras, porque ya tendremos ocasión en las próximas semanas, nosotros sí le anticipamos, en cualquier caso, que las cantidades que han venido anunciando en estos días, en estas semanas precedentes, que ha anunciado su Gobierno, incluso tuve ocasión de oírselo usted misma en un acto en el que también estuve. Bueno, pues ya le digo que las cantidades que ustedes piensan destinar en principio a la mejora de las infraestructuras para el regadío entendemos que son insuficientes. Nosotros creemos que la lucha contra el cambio climático o contra las épocas de sequía cíclica o como se quiera llamar, es lo de menos. En cualquier caso, la lucha contra este problema, la lucha contra la desertización exigen de mayores inversiones y, por supuesto, de un cierto valor político. Nosotros hemos hablado con muchas personas de este tema y creemos que no hay que tener miedo a una palabra, a la palabra pantano. Por mucho que se niegue, el futuro, además de mejoras técnicas, biológicas y de una mayor educación y formación para optimizar el uso y la reutilización de las aguas, pasa fundamentalmente por la construcción. En una tierra seca como la nuestra, pasa por la construcción de embalses y pantanos que nos permitan acumular este recurso en términos razonables para su uso también razonable, como usted antes ha dicho que es el que demandan nuestros agricultores. Esto exigirá también de una generosidad interterritorial, porque evidentemente los pantanos hay que hacerlos allí donde llueve, no siempre el sitio en el que se necesita el agua es donde se tiene que hacer. Evidentemente allí no es donde se tiene que construir el pantano y eso exigirá de la solidaridad de todos. Creemos que esta es una labor en la que debemos empezar a trabajar cuanto antes, porque no es algo que se pueda hacer en pocas fechas, no es labor de un día y creemos que esta es una de las tareas de las que, desde luego, un Gobierno puede quedar con más orgullo por la labor realizada. Muchas gracias.